En la antigua morada de madera, el frío era tan intenso como en la calle. Incluso afuera, en ese día sombrío de noviembre, parecía más acogedor que dentro de una casa desatendida y abandonada por mucho tiempo, con papel tapiz barato de flores marchitas, escaso en las paredes, muebles desgastados, polvo y desolación por doquier. Masa temblaba de frío, colocó una bolsa de peluche en una silla desgastada y se acercó a la estufa de hojalata en un rincón. Cerca, había varios troncos rotos. Gracias, abuelo, susurró Masa, esto es lo que guardaste para nosotros. Al menos ahora nos hemos calentado. En este momento, estaba preparada para entablar una conversación con su abuelo, quien había fallecido hace 4 años, en busca de su guía y protección. No tenía a nadie más a quien acudir, ya que su abuelo no respondía y no podía brindar ayuda de ninguna manera. Hace tan solo 2 semanas, Masa se sentía como la persona más dichosa del planeta, pero hoy se hallaba en un pueblo olvidado por la mano de Dios y la gente. Encontró refugio en una casa abandonada y fría, donde los armarios estaban medio vacíos, llenos de cajas de fósforos y montones de periódicos amarillentos. La estufa se había derretido, algo común en ese lugar, y en el suelo había una hoja de periódico arrugada. Con ansias ardientes, la leña fue retirada lentamente de la estufa por Masa, quien se inclinó cerca del fuego para calentar sus manos heladas. Las lágrimas fluían sin cesar de sus ojos, mientras los sollozos le apretaban la garganta, llorando en soledad. Sin embargo, poco a poco las lágrimas se detuvieron y Masa se tranquilizó, observando cómo las llamas parpadeaban suavemente. El crepitar silencioso de la leña en la estufa ofrecía la esperanza de que la casa pronto se llenaría de calor. Afortunadamente, la oscuridad reinaba afuera de la ventana, con sombras negras invadiendo los rincones de la habitación, mientras Masa se ponía de pie. La lámpara no quiso iluminar el interruptor y la niña, al ver que la luz no se encendía, se dirigió a otra habitación. Verificó que la luz allí tampoco funcionara. Aunque las lámparas no se quemaron, la situación en la casa era caótica. Mañana tendremos que encontrar una solución, pero hoy nos toca pasar la noche en la penumbra, Masa. De repente recordé que no había desayunado. Un huevo cocido y un sándwich de queso fundido no eran precisamente un desayuno completo. Me resultaba difícil creer que hace poco estaba disfrutando de una comida en un restaurante lujoso. Junto a su pareja, Masa revisó el menú en busca de un postre novedoso que aún no hubiera probado. Los camareros, bien adiestrados y con una sonrisa lista, aguardaban en la mesa para tomar la orden. La opulencia de la vida cotidiana se tornó familiar de inmediato, ya que uno se acostumbra velozmente a las cosas positivas. Masa encontró un paño en su bolso, limpió la mesa de polvo y lo guardó. Rápidamente tomó una bolsa con pasteles comprados en la terminal de autobuses y una botella de agua, aunque no tenía apetito. Sin embargo, en la casi total oscuridad, no había más opción que limpiar la casa y acomodarse. Decidió adentrarse en su antigua habitación a las 9 de la mañana sin cambiarse, arropándose con la manta que se había esfumado entre el polvo. Pensó que, tras un largo viaje, caería rendida enseguida, pero el sueño no llegó. Los incesantes sucesos, ya sean recientes o antiguos, de este remoto pueblo donde Masa creció, no acudían a su mente. Una vez partió con alegría, no había nada especialmente atractivo para una joven, ya que escaseaban los jóvenes en aquel lugar. Intentaron mudarse rápidamente a la ciudad, pues en el pueblo predominaban las personas mayores. Los padres sufrieron un accidente y criaron a su hija lo mejor que pudieron. Sin embargo, siempre insistieron en que ella se esforzara en sus estudios, asistiera a la universidad y construyera su vida en la ciudad. Masa logró ingresar a la universidad para estudiar presupuestos, mientras se esforzaba por hacerlo. Con el tiempo, regresaba al pueblo de vez en cuando, intentando mantener una comunicación más cercana con su abuelo. Aunque estos encuentros no siempre eran agradables, ya que a su abuelo le gustaba beber cada vez más y con mayor frecuencia. A pesar de todo, él era su único pariente y, sorprendentemente, incluso después de beber en exceso, nunca perdía la compostura. Se tornó exigente y agresiva, lo que llevó a Masa a seguir visitándolo. La noticia de su repentina muerte fue un duro golpe para ella. Masa no estaba preparada para afrontar la vida sin él. Después del funeral, el mundo le parecía aterrador, por lo que cerró la casa vacía y desde entonces ha visitado el lugar solo en contadas ocasiones. La vida en la ciudad tampoco le sonreía a Masa. Aunque se graduó de la universidad con éxito, ¿quién necesita a una joven crítica de arte con honores? Exacto, nadie. Al menos en la ciudad donde residía, sus empleadores la recibieron con hostilidad, todos parecían prescindibles para ella.
Los gerentes de ventas estaban llenos de entusiasmo, mientras que una joven reservada, que se dedicaba a sus estudios, desempeñaba un empleo a tiempo parcial en un museo o una biblioteca, sin despertar interés en nadie por trabajar. Por un tiempo, Masa trabajaba a media jornada en una compañía. Cuando tomó su licencia de maternidad, se encontraba en una situación desesperada. Fue en ese momento cuando recibió una invitación para una entrevista en una prestigiosa empresa de construcción en Austria. Estaban en busca de una asistente para el director general y descubrieron el perfil de Masa en línea. Sin esperanzas de triunfo y sin conocimiento previo, Masa se presentó puntual a la entrevista. Al escuchar a los demás candidatos hablar sobre su experiencia en secretariado, pensó que su esfuerzo había sido en vano. Sin embargo, para su sorpresa, el reclutador la recibió con amabilidad y le aseguró que la falta de experiencia no era un obstáculo, sino que lo esencial era la motivación y la habilidad para aprender con rapidez. Masa se encontraba satisfecha con lo que tenía, pero al ver al director general, sintió como si algo mágico hubiera sucedido. Este hombre, que parecía sacado de sus sueños, le ofrecía una vida próspera y fascinante. La joven se ruborizó al instante, apenas pudo responder a las preguntas habituales. A pesar de su extrañeza, el comportamiento del director no le hizo daño, al contrario. 2 días después, recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos, preguntándole si podía empezar a trabajar al día siguiente. Por supuesto, Masa aceptó con alegría. Contestó afirmativamente, alisó su único atuendo y al día siguiente llegó al trabajo media hora antes de la hora de inicio, sintiendo una gran inquietud por no poder afrontar las tareas poco comunes. Sin embargo, todo transcurrió de forma aceptable. La joven que acogió a Masa colaboró de buen grado al principio, instruyendo a la recién llegada en todos los entresijos que ella misma había aprendido. Eventualmente, se rindió y se trasladó a otra ciudad. Mientras tanto, Víctor Zakharov, el director general, echaba de vez en cuando un vistazo a la zona de recepción, mostrándose muy amable con Masa. No surgieron contratiempos. A pesar de su timidez y reserva habituales, se adaptó a la empresa de manera rápida. Conoció a todos los empleados con prontitud, estableciendo incluso relaciones amistosas con algunos. Se esforzó por comprender rápidamente los asuntos de la empresa, llegando temprano y quedándose hasta tarde, a menudo sacrificando su hora de almuerzo. Todo esto con el objetivo de complacer a Víctor y convertirse en su asistente indispensable. Su dedicación la llevó a ascender a subsecretaria, obteniendo un gran éxito. Sin embargo, Masa también se convirtió en la amante de su encantador jefe. Después de 6 meses, Víctor comenzó a mostrar un interés creciente en Masa. Ella se transformó a sus ojos, embelleciéndose con elegancia en su vestimenta y peinado, aplicando con destreza cosméticos para resaltar su belleza natural. Se desenvolvía en su rutina diaria con la gracia de quien está de vacaciones, percibiendo la aprobación del jefe. Durante la fiesta de fin de año, Víctor parecía estar en todas partes menos cerca de ella, entreteniendo alegremente a los trabajadores de la fábrica de acero. Masa intuyó que ya era demasiado tarde para captar su atención. Al caer la noche y con los invitados de la celebración corporativa despidiéndose, el jefe solicitó a Masa que la llevara a casa. Con alegría, ella aceptó. La puerta del automóvil se cerró de un portazo mientras Víctor ponía música romántica tras el cristal, las luces de la ciudad brillaban en tonos diversos. Nunca antes Masa había conducido un vehículo tan lujoso, y junto a ella estaba un hombre que significaba todo para ella. Masa acabó en el amplio apartamento de su jefe, o más bien en su cama, y al despertar al día siguiente, no lamentó nada. No había motivos para arrepentirse, su anhelo se había cumplido, el amor a primera vista resultó ser real. En respuesta, Víctor dejó escapar una risita y expresó, creí ser el único en tu corazón, por eso te seleccioné en la entrevista. Considera esto como un premio a tu humildad. Así se inició su romance en la oficina. A pesar de momentos en los que Víctor no mostraba su mejor faceta, Masa se sentía en las nubes, amando a su jefe con todo su ser. Pronto, él visitó su hogar, un acogedor apartamento de una habitación en las afueras que Masa había alquilado recientemente. Por supuesto, Víctor deseaba compartir ese hogar con ella. Muebles antiguos y alfombras desgastadas adornaban las paredes. La pobreza no me agradó en absoluto, ¿sabes? Estoy comprometido con él y nos brindarás un hogar confortable, de lo contrario, no siempre será conveniente encontrarme contigo. Después de 3 días, Masa se trasladó a un moderno y completamente amueblado apartamento cerca del centro, y Víctor también le proporcionó ropa de moda, lencería costosa y varias joyas de oro.
Le sugirió visitar un salón de belleza para que mi esposa luciera como una reina. Masa se esforzó por estar a la altura. Para ganarse el reconocimiento de su jefe, en ocasiones disfrutaban juntos de estrenos, eventos sociales y hasta se aventuraron a un idílico viaje de 2 semanas al mar. Esta experiencia, inédita para Masa en un entorno laboral cálido, parecía sacada de un cuento de hadas. Aunque se rumoreaba sobre su estrecha relación, el jefe no cedía a los chismes y Masa seguía demostrando su valía, convirtiéndose en su mano derecha. El tiempo transcurría sin que Víctor ni Masa se dieran cuenta, todo encajaba a la perfección entre ellos. A pesar de todo, a veces surgía la duda sobre si un hombre puede amar verdaderamente a una mujer. En las historias románticas, suelen retratar las propuestas de matrimonio de una manera particular. Sin embargo, la realidad a menudo difiere de la ficción literaria. Cuando Masa descubrió que estaba embarazada, la reacción de Víctor fue inesperadamente positiva. Masa se sorprendió, ya que al principio temía compartir la noticia con él. A pesar de sus preocupaciones, la conversación fluyó de manera inesperada hacia el tema de los nietos, como si no hubiera otros asuntos más importantes. Aunque al principio la idea de visitar a sus padres no era del agrado de Víctor, la noticia del embarazo cambió su perspectiva. ¿Por qué no asegurar un heredero ahora que estás embarazada? Si das vida a un niño, será maravilloso seguir adelante con la familia Sakharov y demás. Aunque la niña tampoco estaba mal, Masa no pudo creer lo que escuchó, lo cual indicaba que su preocupación por la posible oposición de Víctor era infundada. El niño seguirá adelante y te llenará de felicidad en unos días, te presentaré a tus padres sin más demora, creo que te aceptarán con normalidad. Mamá estará encantada de organizar la boda, parece que todos tus sueños se han hecho realidad, conocer a tus padres, casarte, tener un hijo con tu amada. Pero no hables demasiado de tu pasado, agregó Víctor. Por ejemplo, no resulta conveniente mencionar tu pequeño pueblo natal, tu abuelo es tu único pariente cercano, por lo tanto, es ideal que nadie perturbe la atmósfera en la boda, pero en cuanto a tus padres, podríamos decir que atravesaron dificultades antes del accidente. Tenían su propio negocio, como por ejemplo unas cafeterías o incluso una tienda de vestidos de novia, donde los trajes eran más bien románticos. Víctor esbozó una sonrisa. Los padres fallecidos de Masa llevaban una vida sencilla, su padre era camionero y su madre trabajaba en la granja más cercana a su aldea. Cuando Masa era pequeña, la familia se trasladó a la ciudad. En el lugar donde mi padre encontró empleo como chofer de minibús y mi madre trabajaba como vendedora en una tienda de comestibles en verano, decidieron enviar a Masa a pasar tiempo con mi abuelo para que disfrutara del aire fresco. Durante el fin de semana, tomé un autobús para visitarla y lamentablemente sufrí un accidente. Masa se preguntaba por qué inventabas relatos fantásticos sobre sus padres, pero tú fuiste el único que no cuestionó. Reconozco que no tengo habilidad para mentir y hacer que otros crean en ello. Estuvimos de acuerdo en que no se trataba de mentiras, sino de ofrecer información alternativa. Mis seres queridos no estarían contentos si revelaras todos los detalles sobre tu familia, por lo que decidieron que Víctor no me engañara en 2 días. Llevó a Masa a la casa de campo de sus padres, donde la joven parecía estar inmersa en un escenario de ensueño, como si estuviera protagonizando una película o desfilando en las páginas de una revista de moda. Mientras conversaba con Víctor, Masa descubría un mundo distinto al suyo, rodeado de lujos y comodidades. La propiedad contaba con una elegante residencia y un exuberante jardín, donde incluso un experto paisajista trabajaba para embellecerlo. En medio de todo esto, un lago con una majestuosa fuente añadía un toque de magia al lugar. Masa ya conocía la reputación del padre de Víctor, un exitoso empresario reconocido en la ciudad desde hacía años. Este había brindado a su hijo la oportunidad de emprender su propio negocio y lo había apoyado en su ascenso, utilizando con astucia el capital familiar en el mundo de los negocios. La compañía de construcción logró triunfar, las ganancias aumentaron con cada proyecto. Nikolai Pavlovich, el patriarca de la familia recolectora, era un hombre maduro con una gran autoconfianza. Desde el principio, quedó claro quién era el líder del hogar, mientras que su esposa Tatiana Andreevna parecía sorprendentemente juvenil, más como la hermana mayor de Víctor que como su madre. Todo esto se debía al arte de los cirujanos plásticos y al constante cuidado de su apariencia. Cuando conocieron a la prometida de su hijo, lo hicieron de manera cortés, sin demostrar un afecto especial, pero ambos se comportaron de manera adecuada. Y así, nuestro nieto ya está en camino, dijo Nikolai Pavlovich con satisfacción. Estas celebraciones no merecen la inversión, hemos preparado todo con gran esmero, en este lugar se pueden llevar a cabo ceremonias nupciales.
Tatiana Andreevna propuso invitar a la élite de la ciudad para la luna de miel. Pavlovich, Víctor, consultó a su hijo sobre el destino. Aún no he tomado una decisión, quizás Grecia, quizás España, y a Masa no le importa el país que elija su prometido, lo esencial es que estarán juntos, el porvenir se mostraba prometedor y radiante para ellos, colmado de felicidad y amor compartido. Tus padres te han aceptado, expresó Víctor, cuando regresaste, hiciste un excelente trabajo. Al principio, la princesa no contaba contigo, pero todo salió a pedir de boca. Tatiana Andreeva estaba rebosante de emoción por la preparación de la boda, sobre todo porque en ese momento no tenía otras responsabilidades, ya que los sirvientes se encargaban de todas las tareas domésticas y la dueña de la casa disponía de mucho tiempo libre. Según Víctor, la celebración prometía ser espectacular. Masa no tuvo injerencia, ya que a nadie le importaba su opinión, su única tarea era elegir un vestido de novia, aunque tenía varias opciones entre las que decidir. Siguiendo las sugerencias de su futura suegra, Masa eligió un conjunto maravillosamente hermoso con una falda esponjosa bordada a mano y un corpiño de alta costura que estaba fuera de su alcance. Los invitados podrían haber sospechado que la novia estaba embarazada. Los padres del novio, decididos a celebrar la boda rápidamente, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Por lo tanto, la oficina de registro fijó una fecha en solo 2 semanas, antes de que Masa hubiera terminado de prepararse. Nos maravillaba la velocidad con la que su destino se transformaba, pero una semana antes de que el rumbo de la boda volviera a cambiar, y esta vez no para bien, Masa se alistaba para salir hacia su trabajo matutino cuando percibió el sonido de la puerta siendo abierta con la llave. A medio vestir, Masa se apresuró hacia el pasillo donde Víctor acababa de hacer su entrada. Justo cuando iba a darle el abrazo típico de los novios, se percató de una mirada inusual en su rostro, todo se veía distorsionado por la furia, con el ceño fruncido. Ella era la responsable. Jamás lo había visto en ese estado, por lo que sorprendida le preguntó, ¿qué te sucede? ¿Algo te ha ocurrido? Víctor reaccionó lanzando algo bruscamente antes de que ocurriera algo, pero es preferible que todo se haya revelado ahora antes de la boda. Es decir, la boda no se llevará a cabo. Masa se quedó atónita por la sorpresa, apenas logró articular palabras y expresó su esperanza de que todo fuera un malentendido. ¿Estás bromeando? ¿Por qué no habrá boda? No soy tan ingenua como para casarme con una mujer de la vida alegre. Ante este repentino e injustificado insulto, Masa no sabía cómo reaccionar. Quizás Víctor haya sufrido un momento de locura temporal y pronto se retractará de sus palabras. Al regresar, lamentablemente Víctor estaba decidido y no tenía intención de retroceder. Recogió sus pertenencias y abandonó el apartamento. Al entrar en la habitación, abrió el armario y examinó su contenido con ojos expertos. Aquí no hay nada que sea mío, pensó. Mis regalos los adquirí con mi propio dinero, pero puedes llevarte algo de ropa para no salir desnudo. Masa contuvo las lágrimas, comenzó a prepararse en silencio y guardó los documentos en una amplia bolsa deportiva, junto con un par de jeans y suéteres. Algunas otras cosas ni siquiera cruzaron por su mente. La mente de Víctor recordó que había adquirido algunas cosas con su propio sueldo, el cual había ganado gracias a su esfuerzo y no por simple simpatía. Al notar que Masa guardaba una laptop en su bolso, expresó con desagrado, ¿estás segura de que esa laptop es tuya? Masa, lejos de quedarse callada, explicó, compré la laptop a plazos apenas conseguí trabajo. Ante esto, Víctor le permitió llevársela y, de manera casual, le ofreció también el libro de trabajo que estaba sobre la mesita. Al despedirla, le advirtió, no te atrevas a presentar una denuncia, aquí en nuestra empresa todo es posible. En un sitio para la inspección laboral, de lo contrario será despedido según el artículo, por lo que no le aconsejo que descargue su licencia. Masa, parecía como si hubiera caído en una especie de sueño aterrador, pronto despertará, abrirá los ojos y todo volverá a su lugar de inmediato. Héctor recuperará su ser, la pesadilla se desvanecerá y todo estará en armonía. La pesadilla de vigilia persistió. Víctor observaba detenidamente sus movimientos en el apartamento, como si sospechara que ella intentaba arrebatarle la propiedad a otro. Masa se vistió, recogió su cabello en una coleta, estaba lista, así que por favor, márchate, dijo Víctor, solo quedaba una última oportunidad. Espera un momento, le rogó Masa al niño, no puedes abandonarlo. ¿Por qué me haces esto? Es solo un malentendido. Necesitamos hablar. Pero él la interrumpió bruscamente. No me importa el niño, es responsabilidad de otra persona. No voy a cuidar de los hijos de los demás. Encuentra a alguien más.
Masa, sorprendentemente, halló la fuerza para resistir y descubrir la verdad sobre lo ocurrido el día anterior. Después del trabajo, como de costumbre, se despidieron. Víctor la llevó a casa y luego se ocupó de sus propios asuntos. La calma reinaba en el ambiente, sin indicios de la tormenta que se avecinaba. Masa, con gesto desafiante, se acomodó en la silla y entrelazó los brazos sobre su pecho. Víctor, con una sonrisa sabedora, anticipó tu resistencia. Sin decir una palabra, salió por la puerta y regresó rápidamente con dos individuos sospechosos. Señalando a Masa, exclamó, «Esta chica debe salir de mi apartamento. No olvides dejar las llaves y recordar que el contrato está a mi nombre». Con firmeza, la tomó del codo y la sacó de allí. Detuvo el vehículo por un instante, como si estuviera a punto de soltar una carcajada. «Lo siento, cariño, solo era una broma». «¿De verdad te lo creíste?», añadió Víctor. El anillo resplandecía en su dedo anular con 3 piedras, luciendo elegante y discreto, pero sin duda costoso. Víctor lo había seleccionado en una joyería ubicada en las concurridas calles del centro de la ciudad, ¿verdad? «¿Devuélveme el anillo?», inquirió Víctor con fastidio. Masa se quitó la joya del dedo, aunque no sin cierta dificultad. Si bien no se resistía a nada más en el apartamento, el atleta volvió a sujetar a Masa por el codo. Jaló a su acompañante hacia la entrada, tomó una bolsa y lo siguió. Víctor se detuvo en el umbral con una sonrisa, contemplando cómo empujaban a su exprometida hacia el ascensor. Posteriormente, la introdujeron en un vehículo y la trasladaron a las afueras de la ciudad, justo en la zona donde alguna vez alquiló un pequeño apartamento de la era de Khrushchev. Resistirse resultaba inútil y simplemente aterraba. Al abrirse la puerta del automóvil en la salida, este dio media vuelta y se alejó, dejando a Masa en la calle. Ante esta situación, se preguntaba qué hacer, a quién recurrir en busca de ayuda. Sin familiares ni amigos cercanos, se encontraba en un aprieto. Descubrió que sus amigas del colegio se habían marchado y apenas quedaba alguna en la ciudad. Solo Svetlana Masa, una antigua compañera de clase, permaneció a su lado en medio de la inmensidad del mundo. A pesar de estar en casa, su ánimo era el peor. El día anterior, su pareja y ella habían planeado unas vacaciones de 2 semanas, pero surgieron complicaciones con el dinero. Además, la empresa para la que trabajaba como escritora estaba al borde de la quiebra. En un instante inesperado, una amiga que no veía desde hace mucho tiempo apareció con lágrimas en los ojos y sosteniendo una bolsa. Le expresé que era un placer volver a hablar con ella. Svetlana, colocando a Masa en la mesa y sirviéndole una taza de té, expresó su opinión sobre Víctor: «Este individuo no es el adecuado para ti. Lo he visto un par de veces y, sinceramente, no tiene nada que valga la pena. Aunque antes parecía ser amable, ahora no muestra ningún interés en ti. Sé que es difícil aceptar que todo haya terminado justo antes de la boda. ¿Y ahora, dónde encontrarás trabajo? No es justo que te despidieran de esa manera, ni siquiera una mujer embarazada merece ese trato. Pero no te preocupes, encontrarás una solución. Tú puedes con esto. Permanece a mi lado y luego decidiremos. Observa cómo ahora me encuentro en aprietos, por lo tanto, los gastos se repartirán equitativamente». Masa aceptó con agradecimiento, sin embargo, residir en la vivienda ajena resultó ser desagradable. Al día siguiente, Svetlana comenzó a lanzar comentarios sarcásticos, como si no percibiera lo doloroso que era hacer amistades de esa manera. «Y es que cuando alcanzas alturas muy elevadas, tarde o temprano caerás al suelo, es muy probable. No me habrías excluido de la boda, no, definitivamente me habrías extendido la invitación». Aquí estaba Masa, deseando hacerlo. Svetlana presencia todo, pero Víctor se opone firmemente y me hago amigo de él. Cualquier acción de Svetlana en nuestra boda podría arruinar por completo el ambiente, ya que mi prima Masa será su testigo. A pesar de esto, Masa estuvo de acuerdo sin discutir con Víctor. No lograba imaginar cómo justificaría más tarde ante Svetlana si supiera de antemano que el matrimonio fracasaría. Él le quedaba muy poco dinero, ya que gastó casi todo lo que tenía en su tarjeta de salario en un vestido de novia y zapatos a juego. Víctor a veces se refería a la segunda carta. Desperdició su dinero al descubrir que estaba bloqueado, dejando el elegante vestido guardado en el armario junto con otras posesiones valiosas a las que Masa ya no podía acceder. Svetlana seguía furiosa, cuestionando por qué no había guardado el dinero para más adelante y cómo podía confiar en los hombres. Masa se quedó sin nada y se dio cuenta de su imprudencia e ingenuidad, pero ya era tarde para remediarlo.
Se lamentaba de su sencillez y de haber perdido a su prometido, reconociendo que era su culpa por haberse dejado pisotear, lo que lo había alejado. Si estuviera en su lugar, no permitiría que esto ocurriera, reflexionó Svetlana de manera puramente teórica. Su historial amoroso fue bastante desafortunado durante su tiempo en la escuela secundaria. 2 breves romances terminaron apenas comenzaron y no se planeó nada más. Sin embargo, ¿quién dejaría pasar la oportunidad de reprender a su amiga recién exitosa? Masa insinuó que Sveta tendría dificultades para controlar a Víctor, pero no se atrevió a debatir, simplemente respondió, ¿por qué no intentarlo? Llévalo a conocer a tus padres, sugirió un amigo, por si acaso no lo saben. Cuando tu hijo te dejó, mencionaste que ansiaban nietos y tenían prisa por la boda. Masa, intrigada por las indicaciones, recordó un día y decidió aventurarse a la residencia campestre de los Sakharov en busca de un taxi. A pesar de que el viaje no resultó como esperaba, al presionar el timbre repetidamente sin obtener respuesta, la puerta traicionera permaneció cerrada. Masa estaba a punto de retirarse cuando un guardia de seguridad se aproximó a la robusta valla metálica y la alertó. Aunque te hayan prohibido la entrada, ¿por qué realmente necesito hablar con Nikolai Pavlovich y Tatiana? Andreevny, te ruego que me permitas pasar, he expresado todo lo que tenía que decir, retírate, de lo contrario me veré obligada a tomar medidas. Este es un espacio privado, estas son las últimas palabras bajo la atenta mirada del guardia de seguridad. Masa abordó el taxi, debía regresar a casa sin haber visto a sus potenciales suegros. Durante el trayecto de vuelta, Masa percibió la curiosidad y la sonrisa del taxista dirigidas hacia ella. Por supuesto, notó la incómoda escena cerca de la puerta, sintiéndose avergonzada frente a un desconocido, aunque eso era el menor de sus problemas. Me vi en la necesidad imperiosa de hallar empleo rápidamente para contar con alguna fuente de ingresos, mientras que Masa anhelaba descubrir un nuevo empleo con prontitud. A pesar de haber asistido a varias entrevistas en un entorno distinto, la experiencia adquirida en una empresa de renombre habría sido de gran utilidad. No obstante, ahora me encontraba enfrentando preguntas incisivas por parte de los encargados de recursos humanos sobre las razones de mi partida de mi empleo anterior y si podía proporcionar referencias de mi antiguo empleador. Masa se ruborizó y se desconcertó al percatarse de que esto perjudicaría directamente a algunos de los empleados. Les informó que ya contaban con dicha información. En mi empleo anterior, planteaba interrogantes que resultaron ser motivo de críticas severas. Si se cree en las opiniones acerca de Masa, se la describía como una trabajadora deficiente, faltaba con frecuencia, generaba conflictos, mentía y acumulaba suministros de oficina en su escritorio. Esta reputación la perseguía a donde fuera, lo que dificultaba su contratación en una empresa respetable, según un funcionario de recursos humanos. A pesar de ello, Masa murmuró, no soy responsable de nada. Ahora, demostrar lo contrario se tornaba complicado. Aunque la influencia de su exjefe no se extendía por toda la ciudad, parecía estar omnipresente en cada rincón al que miraba. Después de ser rechazada, necesita con urgencia un empleo en cualquier lugar, le recordó Svetlana tras otra entrevista fallida. Ahora todo está bien, nadie sospecha que está embarazada, pero eventualmente se notará, respondió Masa. No esperaré por una vacante, tomaré lo que sea. Definitivamente conseguiré trabajo y enviaré mi currículum al próximo anuncio, agregó. Ahora estaba lista para desempeñarse como conductora o limpiadora, solo para empezar a ganar dinero de nuevo. En aquellos modestos empleos, encontrar trabajo era complicado en ese momento. Por alguna razón, la situación empeoró durante un día lluvioso y sombrío. Svetlana desapareció durante unas 3 horas y regresó con un estado de ánimo muy sombrío. Silenciosamente se quitó el abrigo y las botas mojadas, fue a la cocina, puso a hervir agua y cortó un pastel de gofres. Invitó a Masa a la mesa, le sirvió un trozo de pastel y compartió las malas noticias. Un amigo de nuestra empresa cerrará hoy, se ha prometido una reunión de equipo y, por supuesto, una compensación por despido. Masa respondió que prefería buscar trabajo juntos, ya que sería más entretenido y probablemente algo bueno sucedería. Aunque tenía planes de alquilar su apartamento, por el momento viviría temporalmente con sus padres, a pesar de que sería un poco ajustado, tendría paciencia. Planeaba mudarse a Moscú el próximo mes, ya que su tía la había estado contactando sobre oportunidades laborales y prometió ayudar. El inquilino llegaría pasado mañana, ya que Masa había firmado el contrato, por lo que todo dependía de Svetlana. Masa, llena de determinación y con una mente llena de planes sin cabida para contratiempos, murmuró en voz baja, intentaré encontrar una solución para el alojamiento, pero por favor, no te ofendas.
Resultó ser complicado rechazarte al día siguiente e incluso hasta el almuerzo del día siguiente. Después de un tiempo incómodo en un refugio temporal, Masa se dedicó a buscar desesperadamente una vivienda en alquiler. Lamentablemente, todas las opciones resultaron inalcanzables, incluso la habitación más modesta requería un pago por adelantado. Ofrecer un depósito, etc., un modesto edificio de la era de Khrushchev en las afueras de la ciudad que Víctor había rechazado en el pasado, ahora parecía un paraíso inalcanzable para Masa. Sus manos se debilitaron literalmente, quizás por desesperación. Decidió regresar a su antiguo lugar de trabajo, donde aún guardaba algunas posesiones personales, cuadernos, zapatos, una bolsa de cosméticos, utensilios de té y otras pequeñas cosas que tenía derecho a conservar. Al final de la jornada laboral, Masa abordó el trolebús con la intención de llegar a pie, ya que había gastado tanto. Durante mi trayecto en el transporte público hacia las entrevistas, tuve que hacer 8 paradas y aún me esperaba una caminata algo extensa, sobre todo porque la intensa lluvia había vuelto a caer. No quería llegar a la oficina con la ropa y el cabello empapados, recordando cómo solía recorrer la ciudad en el lujoso automóvil plateado de Víctor, con asientos de cuero natural y un interior impecable. Ahora, me veía obligado a revisar varias veces mi monedero para pagar el boleto del trolebús. Era sorprendente lo rápido que había cambiado mi vida próspera y rutinaria. Masa se bajó en la parada correcta y recorrió las calles esquivando los charcos con destreza, lamentando no haber solicitado un paraguas a Svetlana. Aunque su chaqueta contaba con capucha, Masa se aproximaba al edificio de oficinas cuando Avdaya, al maniobrar su Opel azul, la salpicó de barro. Sin inmutarse, siguió adelante con su asunto urgente, ajena a su repentina transformación en un ser embarrado de pies a cabeza. Boris, el diputado Víctor, la elogió profusamente y trató de mostrarse amigable antes de que Masa lograra sortear al guardia de seguridad en la entrada, temerosa de que las indicaciones dadas a los guardias de seguridad locales para no permitir la entrada al antiguo empleado fueron seguidas, lo cual tranquilizó a Masa. Esto la llevó a subir al segundo piso con mayor alegría, a pesar de que estaba lleno de gente. En un pasillo empotrado, una bella joven rubia se encontraba sentada frente a un escritorio, tocando con gracia las teclas del teclado. Al levantar la vista, interrumpió su labor para dirigirse amablemente a Masa, preguntando si estaba buscando a Víctor Nikolaevich, quien no se encontraba en la oficina en ese momento. En ese sitio, aunque estaré encantado de brindarte ayuda, viviste rápidamente, encontró un reemplazo para Masa, el cargo de asistente del gerente no estuvo vacante por mucho tiempo. Masa se sintió molesta al reconocer que el nuevo asistente causó una impresión muy agradable. Sin embargo, la realidad era que la joven era excepcionalmente hermosa y sostenía una garganta llena de plumas contra la garganta de Mosé. A pesar de ello, intentó comunicarse con la mayor serenidad posible. Había trabajado previamente en su puesto y había venido a recoger sus pertenencias antes de que la rubia la observara con evidente curiosidad. Nenumsam ayude seus labios, permítame abordar uma das colaboradoras para obter informações. ¿Podría facer a gentileza de contratar? Tamara, del sector de contabilidad, tiene un buen conocimiento de mí. Ahora voy a llamar a la rubia, quien encontró el número que necesitaba y pidió a Tamara por teléfono que la recibiera en la zona de recepción. Masa solía comunicarse con Tamara con frecuencia y la consideraba, si no como una amiga, al menos como una compañera cercana. A menudo compartían café y charlaban sobre trivialidades, debatiendo sobre las últimas novedades de la empresa y temas personales. Tamara apareció rápidamente, mostrando cierta timidez. Asintió, evitando la mirada, y saludó, «Hola, ¿cómo estás? Traje tus cosas. Llevé a mi oficina, por favor, asegúrese de que todo llegue a salvo a mis manos». Tamara y Masa cogieron una caja con documentos de la oficina y empezaron a guardar algunas cosas en una bolsa. El coche estaba ansioso por preguntar a su amiga, pero ella solo pudo decir algo antes de ser interrumpida por la presencia de una chica nueva. Masa esperaba tener una conversación privada en algún lugar del pasillo, mientras Víctor entraba en la sala de recepción, pasando rápidamente junto a la sorprendida Masa para dirigirse a su oficina. Al cerrar la puerta, apenas se escuchaba nada. Con naturalidad, la llave giró en la cerradura mientras Masa se apresuraba hacia la puerta cerrada. En respuesta, Víctor la abrió en silencio. Ahora, se escuchaba a Tamara retirándose a la esquina más alejada, pero la rubia corrió decidida a proteger la oficina donde se escondía su jefe. ¿Qué te crees, niña?, dijo Víctor Nikolaevich. Él está ocupado. Si tienes alguna pregunta para él, te transmitiré las reglas sin intermediarios.
Víctor abrió, el cobarde terrible. Masa se encontraba en un estado de incontenible impulso de expresarse, rompiendo con su usual reserva. Este comportamiento inusual jamás hubiera sido imaginado por ella misma. Debido a tu valentía repetida, te ruego que te retires de inmediato. Contactaré al guardia de seguridad o a la policía si es necesario. Puedes llamar a quien desees, pero yo no me moveré de aquí. Se rumorea que la gente acudió rápidamente a la recepción, pero ninguno pudo soportar la ira desenfrenada de Masa. Mi esposo se quedó atónito y yo adopté un comportamiento poco común, mientras ella seguía golpeando la puerta de la oficina de Víctor. ¿Por qué guardas silencio? Me resulta incómodo mantener la mirada fija por tanto tiempo. Esta situación no podía prolongarse, así que la mujer rubia corrió hacia el escritorio y llamó al servicio de seguridad. Tenemos un visitante causando alboroto aquí, ¿por qué no vienes? Debes cumplir con esta tarea, no puedes abandonar tu puesto. Descubre su significado por ti mismo. Interrumpió la conversación con frustración. Al parecer, el guardia de seguridad del edificio de oficinas evitó la responsabilidad de calmar a un visitante agresivo. Su salario provenía del edificio de oficinas y no estaba registrado en el sistema de la empresa. Víctor, sentado detrás de la puerta, lamentó no haber contratado a su propio guardia de seguridad. La rubia, visiblemente asustada, incluso llamó a la policía, ya que el visitante había amenazado a 2 empleados. La policía llegó en pocos minutos, su departamento estaba en la calle de al lado, pero no se le vio por ningún lado. Tuvo efecto, incluso un ratón modesto y apacible puede enfurecerse considerablemente si se le provoca adecuadamente. Cuando comenzaron a alejar a Masa de la puerta, ella se aferró primero a la manija y luego a todo lo que encontraba a su paso. Finalmente, 2 individuos robustos lograron dominar a la delicada joven y la sacaron de la sala de recepción en un vehículo policial. Masa permaneció en silencio, comenzando a comprender la gravedad de la situación en la que se encontraba. Ya estaba mentalmente preparada para ser esposada y encerrada en una celda con mensajes personales de otras mujeres y un adicto, pero afortunadamente la realidad resultó ser menos aterradora de lo que esperaba. Un amigable oficial de policía de mediana edad la recibió en la oficina, escuchó con interés una versión resumida de los hechos, dejando de lado sus desventuras. A su lado, tenía un papel en el que iba a redactar un informe y finalmente dejó marchar al delincuente en paz, aunque le advirtió que la próxima vez no sería tan fácil. Masa, al escapar sin problemas, estaba dispuesta a jurar que no habría una próxima vez. Una vez fue suficiente, pero ahora tenía de sobra. Ella se encontraba confundida, ya que siempre había sido reservada y tímida. Nunca había alzado la voz en su vida. De repente, sentía un calor en las mejillas y las piernas le temblaban mientras salía despacio de la estación de policía. Masa caminaba con la cabeza agachada, pero notó que los empleados la observaban con sonrisas. Incluso un joven teniente le lanzó un guiño, indicando que la historia del alborotador de la oficina ya se había difundido y la vergüenza que sentía se desvanecía mientras movía sus piernas mecánicamente. Al llegar a mi lugar temporal de residencia, seguí el recorrido paralelo al trazado del trolebús. Al llegar al porche de la entrada, me invadió un sentimiento de horror al pensar que había extraviado las llaves junto con mi bolso. Sin embargo, rápidamente descubrí mi bolso colgando de mi hombro y en mi mano derecha sostenía otro bolso repleto de cuadernos, zapatos y otros objetos de la oficina. Al parecer, Tamara le había entregado este bolso a alguien en la policía. Cuando Masa salió de la comisaría, le devolvieron el paquete junto con el bolso, aunque ella no recordaba con precisión. Todo parecía difuminarse como una neblina. Svetlana estaba en casa y se sorprendió al ver a Masa despeinada. Dejó caer su bolso con un suspiro en el pasillo y, poco a poco, se despojó de la chaqueta, enredándose en las mangas. Al recordar lo sucedido, Masa se ruborizó y, en lugar de detallar los eventos recientes, respondió de manera evasiva, sí, todo sigue su curso, nada fuera de lo común. Dirigió su mirada hacia la oficina, recogió sus pertenencias y se descalzó, envolviendo sus zapatos en una bolsa adicional. Al sacarlos de la bolsa, los desplegó y los colocó con cuidado en el suelo. Aceptó un modesto regalo, indicando que calzaban igual, y mencionó que solo los había usado en 2 ocasiones. Eran unos auténticos zapatos franceses de cuero genuino, claramente magníficos y generadores de preguntas. Svetlana Tolika, ¿por qué de repente hay obsequios tan costosos? Es poco probable que puedas adquirirlos en este momento, y no tengo necesidad de desplazarme a ninguna parte del país con estos zapatos de tacón alto, aunque podrían resultarte útiles.
Espera un momento, espera un momento. Mañana me dirigiré a otra zona rural para realizar prácticas en Voskresensk, que se encuentra lejos de aquí, a varias horas en autobús y luego otra hora a pie. Si el intento no tiene éxito, vaya. Está en medio de la nada, exclamó Svetlana. ¿Y tú, qué tienes planeado hacer en ese Voskresensk tuyo? Decidí disfrutar un poco más de la vida, al menos no tendré que preocuparme por el alquiler ni por qué comer. Planeo adquirir pan y pasta en la tienda cercana. Por el momento, cuento con suficiente dinero. Svetlana seguía mostrando asombro en su rostro, como si no lograra comprender cómo había llegado a esa situación. ¿Acaso recuerdas siquiera que estás esperando un bebé? ¿Debería programar una cita con el médico? ¿Y qué? En términos generales, era un tema sensible que Masa prefería dejar para después. No es necesario abordarlo en este momento, me costó mucho tomar una decisión al respecto, de alguna manera lo resolveré gradualmente, pero vuelve a mirar. Al principio, todo parece claro, pero el destino de la salud es incierto y el veneno no es un regalo deseado. Masa esperaba que su embarazo transcurriera sin contratiempos, con el hospital más cercano en el centro regional, al que aún no había llegado desde Voskresensky. Svetlana se atrevió a pensar en demandar al millonario irresponsable después del parto, obligándolo a pagar la pensión alimenticia. Consideró la posibilidad de criar al niño sola, inteligentemente decidiendo hacerse una prueba genética para confirmar que él era el padre. Poseía la exclusiva Sveta Víctor, por lo tanto, permítele abonar la suma total. ¿Cuántas situaciones de esta índole surgen en diversos programas? Según los resultados del examen, no lograrás salirte con la tuya. Se muestra en la pantalla, únicamente estos programas se exhiben en la realidad, seguramente resulte más complejo, y no dudaría en emprender acciones legales. Me sentí avergonzado. Él conoce a la perfección tu vulnerabilidad, si estuviera en tu posición, está bien, aún debo dar a luz a un niño allí, reflexionemos al respecto. Svetlana no se levantó y continuó planteando cada vez más interrogantes nuevas, al menos hay conexión a Internet en su aislamiento. Por lo tanto, Katyusha tiene acceso a Internet, lo cual es poco común para mí, ya que nunca he experimentado esa situación antes y la conexión es deficiente. Comunicarnos a través de cartas en papel dentro de sobres es complicado. Masa, por su parte, parece divertirse con esta situación peculiar. Es curioso, ya que no recuerdo la última vez que sostuve una carta tradicional en mis manos. A la mañana siguiente, Svetlana acompañó a Masa a la estación de autobuses, donde sus amigos parecían renuentes a dejarla ir. Sin embargo, justo antes de que el autobús partiera, nadie se atrevió a cambiar nada. Incluso Svetlana sugirió que tal vez deberías quedarte con ella. Sin duda, no puedo quedarme en casa con mis padres, pero buscaré un lugar temporal con mis amigos para escapar del mundo por un tiempo. He tomado la decisión de retirarme de la ciudad, ya que Víctor no me deja en paz. Prefiero irme antes de que la situación empeore. No te enfades conmigo, amigo, ya te he dado un anticipo del alquiler y no quiero romper el trato. Encontrar inquilinos confiables no es tarea fácil, así que prefiero mantener las cosas claras. Aún guardo un gran agradecimiento hacia ti. Sin tu ayuda, me habría quedado atrás cuando el autobús pitó, despidiéndose mientras ya era tarde. Regresa, pensemos en algo, expresó apresuradamente Svetlana Masch. Tomó lo que pudo, guardando un par de papeles en el bolsillo de su chaqueta. Masa, casi con lágrimas de gratitud, se ha acostumbrado a las pérdidas recientes, y de repente, encuentro en ti un sincero apoyo. Gracias, Svetka, eres mi único sostén, mi apoyo en lo que hago. Sin ti, ¿qué sería de mí? Le dijo Masa antes de subir al autobús y sentarse. Tomando su lugar al final del salón, saludó a su amiga con la mano y comenzó la corta travesía detrás de cristales muy sucios. Primero, las calles de la ciudad pasaron velozmente, seguidas de los almacenes en las afueras y luego de los frágiles bosques suburbanos que se extendían en terrenos descuidados. La carretera era un poco antes de que Masa tomara el camino hacia Voskresensk con un ánimo distinto, pero ahora todo parecía tan desolador que ni siquiera quería pensar en ello. Sin opciones, tuvo que caminar desde la parada del autobús, lo cual no era nada agradable, recorrer un sendero descuidado entre campos abandonados, especialmente cuando en la era soviética, el atardecer del otoño se acerca rápidamente. Aquí solían haber talleres y un granero más o menos cuidado, pero ahora no queda rastro de la economía que solía florecer hasta la granja más cercana, donde el coche de mi madre solía transitar. El camino es largo y tedioso. Mis tres amigas, incluida Masa, se mostraron seguras y respondieron preguntas con valentía,
mientras yo intentaba mantener la compostura. Sin embargo, al quedarme completamente sola, volví a sentir desánimo. El miedo obsesivo, en particular, me perturbaba, preguntándome quién llegaría al pueblo, aunque no había nadie en casa. Cuando la casa ardió, todo podía ocurrir sin vigilancia, pero su temor no se materializó y la vivienda permaneció en calma, a pesar de lucir en estado de deterioro. Masa se giró en la habitación. En la cama, se acurrucó en busca de algo de calor durante la noche. Se arropó con una manta de lana, aunque no logró combatir el frío intenso en la habitación. Afuera de la ventana, se presentaba una mañana gris, la primera en aquel lugar nuevo y antiguo. De repente, una voz masculina resonó desde lejos. «Hay alguien aquí», pero Masa, entre el sueño y la vigilia, apenas lograba discernir su procedencia. De repente, un individuo desconocido se materializó en el umbral de la estancia, sin percatarse de que la anfitriona había regresado. Con asombro, mencionó que la puerta estaba abierta de par en par y la cortina corrida. De repente, cruzó por mi mente la idea de que algún vagabundo o ladrón había irrumpido, a pesar de que no había nada de valor en la vivienda. A pesar de ello, a Masa no le agradó la actitud del extraño ni el hecho de que se sintiera con derecho a entrar en una propiedad ajena. ¿Qué le importa quién pueda encontrar aquí? ¿Estás seguro de que no eres un vagabundo o un ladrón?, inquirió con disgusto. El joven, con serenidad, le respondió, definitivamente no pareces serlo, te ves bastante respetable, aunque tu cabello no esté peinado. Durante una semana entera, Masa se esforzó en alisar meticulosamente los largos mechones de su cabello castaño, que se habían enredado durante la noche. La pareja sonrió ampliamente al verse, y aunque Masa también sonrió levemente en respuesta, no quería esa primera mirada del desconocido. La repentina invasión de este le desagradó, la asustó en serio, pero ahora lucía bastante atractivo, alto, con ojos grises, cabello castaño espeso y ligeramente ondulado, de la misma edad que el auto o un poco mayor, vestido sencillamente con unos jeans de cuero desgastados. Con una chaqueta colgada del hombro y un bolso espacioso, Masa asintió amigablemente y dijo, «Está bien, te creo». Sin embargo, señaló que no había espejo en la habitación. Luego, presentándose como Oleg, un cartero local, golpeó suavemente el bolso y se despidió, recordando que ella era la nieta de Stepan Fedorovich. Masa explicó que había llegado tarde la noche anterior y que aún no había podido ordenar la casa debido a la falta de luz. Con amabilidad, Oleg se ofreció a intentar arreglarlo, lo cual sería genial, aunque de repente se dio cuenta de que no entendía mucho de electricidad. Arruinará aún más la situación, y si logra arreglarlo, ¿cuánto cobrará por el servicio? Sé más específico, ¿comprendes? No tengas temor, buscaré ahora mismo. Agradezco tu ayuda, te lo enseñaré. Masa, sentada en la cama, se encargará de buscar todo por sí misma, así que no te preocupes. Lamento haber invadido tu espacio de esa manera, pero es que, sin querer, no mantienes el orden para nadie más en tu área. De repente, la puerta se abrió y claramente alguien había entrado a la casa. Me olvidé por completo de cerrarla, confesó Masa culpablemente, aunque no estaba obligada a informar a un extraño, no cerró la puerta y no la cerró. Oleg no experimentó ningún contratiempo, pero en ese instante interrumpió la charla y se retiró de la habitación sin hacer ruido. Mientras tanto, Masa procedió a extender con esmero una manta sobre la cama. Luego, se reincorporó en el lecho, indecisa sobre si abandonar la estancia o aguardar. Se sintió desconcertada al pensar que alguien se encargaba de una vivienda desierta y poco atractiva. No obstante, se alegró de que al menos un problema cotidiano se resolviera con tanta rapidez y facilidad. Tras unos 15 minutos, creyó escuchar a la anfitriona responder a una llamada de trabajo, por lo que se dirigió a otra habitación. Oleg pulsó el botón. Al encenderse la luz, el joven iluminó el estrecho pasillo de la habitación del vehículo. Todo está en orden ahora, puedes respirar tranquilo, te lo agradezco mucho, cuanto te debo, porque intentas ofenderme. Soy como una vecina amable, simplemente colaboré con el asunto del automóvil, si necesitas algo más, no dudes en contactarme, vivo cerca de la tienda en la casa con las persianas verdes, mi hogar es fácil de distinguir, por supuesto, gracias de nuevo, Masa. No recordaba haber visto una casa así, la tienda estaba bastante lejos, el pueblo no era tan diminuto, el área ocupaba un espacio enorme, simplemente que en la actualidad la mayoría de las viviendas estaban desocupadas, pero en el pasado. En ocasiones, este lugar solía estar lleno de gente, pero aún no era la hora de repartir el correo. Que tengas un día maravilloso. En ese momento, Oleg salió a la calle. Desde la ventana,
Masa observó cómo se escondía detrás de la cerca y luego desaparecía. A pesar de que la casa de al lado estaba a la vuelta de la esquina, para Masa no era complicado espiar desde la ventana. Su objetivo era mejorar la habitabilidad de la casa. Primero desayunaba para evitar desfallecer de hambre, ya que cocinar y ordenar no resultaban tan sencillos como parecían. En el pasado, en la ciudad, no tenía sentido depender de las comodidades urbanas en un futuro próximo. Debía adaptarme de nuevo a una vida sin lujos. Las preocupaciones diarias eran una excusa perfecta para huir de pensamientos tristes. Encendió la estufa y se dirigió al granero, verificando que hubiera una pequeña reserva de leña, lo cual era una ventaja crucial. Por primera vez, todo parecía estar en orden. Llevó agua y puso a hervir una tetera grande. Se sentía perdido, sin saber por dónde empezar. La situación era desalentadora. Todo parecía estar a su alrededor, pero lo esencial eran las ansias, el tiempo y la energía que pronto hallaríamos. Más allá se había encargado de limpiar el polvo y las telarañas, corriendo varias veces para traer agua. Afortunadamente la bomba se encontraba en el patio, gracias a los abuelos que valoraban su tiempo. Cuando surgía la oportunidad, Masa volvía a echar una mirada. Un chorrito de agua caliente fue vertido en el cubo, listo para combinarse con el agua fría de la bomba. Mientras tanto, el resto de la casa emanaba una atmósfera agradable. El trabajo fluía en un constante ir y venir. Masa se animaba y hasta se ruborizaba mientras lavaba los platos y dejaba todo impecablemente ordenado. En los armarios y estantes, se sintió aliviado al comprobar que ningún ratón se había instalado en la casa abandonada. Colocó sus escasas pertenencias en el armario de la diminuta habitación, desplegó las coloridas alfombras y empaquetó la basura en una bolsa vieja para desecharla. Más tarde, mientras la tetera volvía a hervir, se lavó concienzudamente las manos. Preparó sopa a partir de una mezcla, cortó un bollo y lo sumergió en una infusión de té recién hecho. Extrajo una manzana grande y una bolsa de caramelos de su bolso para disfrutar de un tentempié, sorprendiéndose al darse cuenta de que no había pensado en Víctor ni en su despreciable acto en toda la mañana. Eso es lo que sucede cuando la mente se dispersa, pero luego todos los pensamientos regresaron a los recientes y desafortunados eventos en los que ella actuó de forma extraña. ¿Por qué cambió tanto en una sola noche, incluso cuando íbamos a la casa de su padre? Él no solía cambiar tanto. Víctor nunca había protagonizado escenas como esa, pero era fácil recordar su actitud arrogante. Siempre creía tener la razón, y cualquiera que se atreviera a contradecirlo se convertía automáticamente en un enemigo. Masa intentó no darse cuenta antes, se adaptaba a sus deseos y no. Generó controversias. Desde su nacimiento mantuvo un temperamento apacible, su amor por Víctor era apasionado, él se convirtió en su ideal masculino, ya que no tenía con quien compararse, no había otra relación en su vida. Víctor se convirtió en su prioridad absoluta en el hogar, ahora que las cosas parecían estar en orden. Decidió dar un paseo hasta la tienda, sabiendo que sus compras no tardarían en ser consumidas. Se vistió y partió, asegurándose de cerrar la puerta con cuidado para evitar que algún cartero la interrumpiera. En un lugar no deseado, Masa se sentía agradecida con Oleg por su generosa ayuda, aunque lo encontraba bastante informal. Paseaba con calma por una calle estrecha, más allá de las viejas cercas grises, bajo un cielo también gris y sombrío, creando una imagen melancólica y desprovista de alegría. El pueblo parecía desierto, como si estuviera en duelo. Masa sabía que tendría que quedarse allí por un largo tiempo, pero en algún momento había soñado con escapar y trasladarse a una ciudad llena de eventos emocionantes y exposiciones de arte que recordaba con nostalgia. Al recordar con agrado su visita a la calle ancha durante sus días de estudiante en el instituto, evocó la bulliciosa multitud elegantemente ataviada, los brillantes escaparates y los acogedores cafés. Todo parecía tan distante, tan lejano. De repente, se encontró frente al deteriorado edificio de la única tienda en el pueblo, un lugar que había permanecido inmutable en la memoria de Masa. A pesar de su necesidad de reparaciones, la tienda seguía abierta, lo cual era reconfortante. Al entrar, saludó a la vendedora, quien emergió de detrás del mostrador con un entusiasta «Hola, tía Katia». «Oh, Masa, hace una eternidad que no te veo. Cuando llegué ayer, decidí poner en venta la casa, pero me pregunto quién se animará a comprarla. Los vecinos de Makarov llevan 3 años intentando vender la suya, a pesar de que es una casa común y corriente, con un jardín bien cuidado. Me quedaré aquí hasta poner todo en orden y relajarme un poco al aire libre». La vendedora me miró con asombro e incredulidad al escuchar mi decisión. La gente en los resorts está disfrutando de su descanso, mientras que nosotros estamos aquí en nuestro campo.
En verano todo estaría perfecto, pero ahora todo está embarrado. En la ciudad todo está bien, pero es mejor no hablar de eso. La misma tía Katia es la comadreja del pueblo y un caos total en mi vida personal y laboral. Mis vacaciones de este año fueron en noviembre y mi viaje al mar resultó un fracaso, ya que mi novia no pudo acompañarme y, de alguna manera, no me atreví a ir solo. Por lo tanto, me quedé preparado en casa desde hace tiempo, sin temor a que todo se viniera abajo sin supervisión. Aunque esta excusa sonaba bastante convincente, Masa quería que tía Katia la creyera. Sin embargo, el vendedor respondió de manera amable pero aún incrédula. Masa sabía que su llegada se retrasaría. Para ser tema de conversación entre los cotillas locales, seguramente tejerán sus propias historias, la tienda siempre ha sido un punto de encuentro para debates y opiniones. Masa, al observar detenidamente el mostrador, notó que los precios eran más elevados que en los supermercados de la ciudad. A pesar de ello, decidió adquirir cereales, pasta, huevos, harina, sal, azúcar, pan, aceite de girasol y deseaba comprar más con la modesta cantidad de dinero que disponía. Estoy ansioso por adquirir algo, pero he cambiado de parecer debido a que de ahora en adelante debo adoptar un estilo de vida austero, ya que el futuro financiero es incierto. La bolsa que llevaba estaba repleta de alimentos, ya que Masa quería abastecerse adecuadamente para evitar tener que regresar a la tienda. La situación se volvió intrigante cuando la tía Katia estuvo presente antes. Todo se complicó, Masa pagó por sus compras y estaba a punto de marcharse, pero cedió a la tentación y adquirió 2 paquetes de helado. Colocó todo en una bolsa, la cual pesaba mucho. Me sentí intrigado, ya que la vendedora hubiera llegado más tarde, pero estuve allí todo el tiempo. Aquí te contaré que no está lejos, pero Masa se excedió en su fuerza. Al bajar del balcón de la tienda, se dio cuenta de su error al instante, sin embargo, las asas del bolso pesado se clavaron en su palma y dedos, entumeciéndolos rápidamente. La bolsa estaba al borde de romperse por la sobrecarga. A pesar de intentar caminar rápido, Masa no tuvo éxito. De repente, el peso desapareció misteriosamente. Masa suspiró aliviada al ver que Oleg había tomado el paquete sin hacer ruido, liberándola del peso que tanto la agobiaba. No resultó complicado en absoluto, no eres un hombre fornido, pero vaya, ese bolso es probablemente más grande que tú y tiene un buen peso, bromeó Oleg, no está claro si te caerás o si los visitantes de la ciudad te ayudarán a cargarlo. ¿Estás esperando o simplemente decidiste abastecerte de comida para evitar ir a la tienda todos los días? Seguramente te tomará un buen tiempo. Masa se encogió de hombros ante nosotros, si podía responder con precisión a esta pregunta, aún no lo sé, quizás unas semanas, quizás un mes, algo enigmático. Luego, caminaron en silencio por un rato, esta parte del pueblo, distinta de donde vivía Masa, parecía más misteriosa. En este lugar próspero, no se veían patios descuidados. Oleg indicó una casa de alta calidad con persianas verdes, visible detrás de una sólida valla. No puedo recordarte por alguna razón, admitió Masa. Deberíamos haber ido a la misma escuela, ya sabes. En el pueblo, todos se conocen, agregó. El chico respondió con indiferencia, mi madre nació y creció aquí, luego se fue a la ciudad cuando se jubiló. Estaba atraída por su tierra natal. Me vi en la necesidad de restaurar la ancestral residencia de su abuela, renovar el tejado y demás estructuras. A pesar de que lucía rejuvenecida, la casa en su totalidad se veía espléndida. Sin duda, invertí una gran cantidad de esfuerzo y recursos en ello. Solo la visitaba de manera esporádica. Mi madre disfrutaba de estar allí, tanto que incluso consiguió empleo como cartera para interactuar más con la comunidad. En agosto, enfermó tras enfrentar problemas previos en las piernas. La situación se tornó complicada. Deseaba trasladarla a la ciudad, pero ella se negó rotundamente. Aunque es amable conmigo, su terquedad es notable. Por ende, tuve que abandonar mi trabajo y acudir a su lado. No permitirán que saques provecho de nada, apenas puede desplazarse por la habitación con la ayuda de muletas, sin embargo, de alguna manera todo saldrá mal. Masa jamás habría imaginado que este individuo aparentemente despreocupado y seguro de sí mismo enfrentara tantas adversidades en la vida. ¿Te apetece un helado? Es similar a lo que solía ocurrir en su infancia, cuando su abuelo le daba a Masa dinero para helados y paletas un par de veces al mes, era una auténtica celebración. ¿Significa que tú, en lugar de tu madre, estás desempeñando ese trabajo? No golpees al que está caído, pero es sencillo. Por lo tanto, no es necesario que permanezca allí todo el día, ya que trabajo de forma remota.
Como arquitecto, tienes la capacidad de diseñar casas en cualquier lugar. Aunque actualmente no hay conexión a Internet aquí, esta situación se puede solucionar fácilmente. Cuando sea necesario, puedo dirigirme al centro regional en coche, ya que es un trayecto rápido. La era de Internet ya ha llegado, así que no hay de qué preocuparse. Después de disfrutar de un helado juntos y conversar sobre trivialidades, noté que el repartidor tenía el paquete frente a mi puerta. Le pedí que entrara a la casa y colocara el paquete en el suelo del pasillo. Agradecí a Oleg por su ayuda, recordándole que estoy disponible si necesita algo en el futuro. Buscando un helado, desapareció rápidamente, como si fuera un destello. Masa siguió ordenando su humilde hogar durante todo el día. Había completado todas las tareas posibles dadas las circunstancias. Los platos relucían, el espejo estaba impecable y hasta el último rastro de polvo había desaparecido. Aunque la casa modesta seguía luciendo sencilla, ya no parecía abandonada. Masa decidió posponer la limpieza del granero para el día siguiente, pues estaba exhausta. Al mirar el pequeño baño, sus peores sospechas se confirmaron, el suelo y el techo estaban completamente destrozados. Comenzó a gotear, según la apariencia de una de las paredes, era bastante desolador. Aunque se podía limpiar, en la casa contaban con agua, una estufa, un cubo limpio y una amplia bañera. Guardado en un granero, no había lujos, pero la gente vivía en condiciones aún peores. Masa recordó su baño en la ciudad, con una reluciente ducha adornada con elegantes azulejos italianos y un sinfín de artículos hermosos. Algunos productos cosméticos no estaban disponibles allí, ahora solo tenía a su disposición champú de manzanilla, un jabón para bebés y una toallita económica, los adquirió todos. En una tienda cercana a la residencia de Svetlana, Tamara Masa se encontró con una venta especial. A pesar de tener solo unos pocos productos de belleza en su neceser, recordó la escena caótica que había protagonizado en la oficina y se sintió abatida. Decidió regresar a casa, sin volver a poner un pie en la empresa donde solía ser considerada impecablemente discreta. Aunque los empleados nunca habían alzado la voz, algo había cambiado y el ambiente se había vuelto completamente desfavorable. Al llegar a casa, encendió la luz y agradeció tener electricidad disponible. Si aún estuviera sumida en la oscuridad, sería una experiencia verdaderamente aterradora. Masa se recostó en la cama, se envolvió en un cálido chal que encontró en el armario y extrajo su ordenador portátil con una leve esperanza en su interior. Anhelaba que, por alguna suerte divina, el Internet funcionara, pero desafortunadamente, el milagro no se materializó. La conexión con el mundo exterior estaba ausente, no había rastro de Oleg, quien le había explicado claramente la situación. Entonces, comenzó a revisar las fotografías en las que aparecía radiante y feliz, luciendo ropa a la moda y una sonrisa resplandeciente. En algunas instantáneas, se podía ver a una vecina acompañándola. Víctor, efectivamente, solía evitar grabar con ella, intentó huir, tuve que persuadirlo, a veces reconocía de forma condescendiente su atractivo, como si fuera sacado de las páginas de una revista de moda. Deportista pero no entusiasta, posee un físico por encima de la media, facciones faciales correctas y una podredumbre interna que resultó en que me expulsara de la casa, a mí, su prometida y madre de su hijo por nacer, para luego esconderse detrás de ella. La secretaria regresó y ni siquiera se molestó en salir de la oficina. Masa recordó cuánto tiempo pasaba trabajando durante las vacaciones de cuero de la semana. Dedicó todos sus esfuerzos a garantizar el correcto funcionamiento de la empresa, cumpliendo con todas sus responsabilidades y resolviendo conflictos tanto internos como externos. Incluso se apresuró a cruzar la ciudad para obtener documentos urgentes. A pesar de su dedicación, fue despedida sin más, algo a lo que lamentablemente estaba acostumbrada. Masa, en lo más profundo de su ser, aún albergaba la esperanza de que alguien conocido apareciera en la monótona calle del pueblo. De un lujoso automóvil, Víctor saldrá con un gran ramo de rosas rojas en mano, acercándose a Masa para pedirle perdón. Quizás se arrodille y le diga con cariño, lo siento, no sé qué sucedió. Estaba hechizado, bajo un hechizo hipnótico. Te juro que esto no volverá a ocurrir. Preferiría morir antes que decirte una palabra grosera. Eres mi único amor, mi destino. La boda será mañana. Sacando una caja de terciopelo de su bolsillo, le colocará un anillo en el dedo anular, aún más hermoso que antes. Masa no perdonará a Víctor de inmediato, pero aceptará el anillo. Después de todo, él no podría, en su sano juicio y buena memoria, cometer algo tan terrible. Imaginaba una boda llena de flores, una luna de miel en un país soleado y mucho más.
Masa suspiró al pensar en los años felices que les esperaban. Miró por la ventana y vio nubes oscuras flotando en el cielo gris de la noche. A pesar de la realidad que se interponía entre ella y sus sueños, Masa seguía creyendo en los cuentos de hadas. No quería perder la esperanza en la felicidad que el futuro le deparaba, pero por ahora debía adaptarse de alguna manera. Valora lo que aún posees. La semana transcurrió velozmente, cada día Masa descubría nuevas labores en la casa y en el campo. Lamentaba que no fuera ni primavera ni verano, anhelando poder trabajar en el jardín, arreglar los arbustos de grosellas y los antiguos manzanos. Estaba ansiosa por la cosecha, la cual sería de gran ayuda en medio de la falta de empleo en el pueblo. Masa visitó la tienda en varias ocasiones, reponiendo sus provisiones con lo más básico y asequible. Era evidente que se avecinaban tiempos difíciles. Al ahorrar dinero, especialmente al no saber por cuánto tiempo Masa se quedaría, ella organizó un día de baño. Después de haberse adaptado, calentó el agua y disfrutamos especialmente del proceso de acariciarnos cerca de la estufa. Con poco calor en la casa, me apresuré a lavarme para evitar resfriarme. Desde el patio, escuché la voz de Oleg en el momento menos oportuno. Masa gritó apresuradamente pidiéndole que esperara un momento antes de entrar, ya que ahora era ella quien corría. Apresuradamente vistiéndome en la habitación y tratando de secar un poco mi cabello mojado, finalmente lancé una toalla sobre mi cabeza y miré hacia el balcón. Oleg abrió la cerradura con facilidad. Al regresar de la calle y dirigirse al patio, Masa le permitió entrar a la habitación. Al notar que el suelo estaba impecable, se quitó los zapatos en el umbral. Sorprendido, preguntó por qué te estás bañando directamente en la bañera. ¿Qué pasó con la casa de baños en el patio? Ah, parece que el piso se derrumbó y la caldera tuvo un problema. Está bien, echaré un vistazo, pero por ahora, espera. Mientras Masa abría el sobre, Oleg salió de la casa y se encaminó hacia la casa de baños, entregándole mensajes a la niña. Resultó ser una carta de Svetlana, cuyo paradero era desconocido para todos. En el mensaje, Svetlana saludaba a Masa y lamentaba no haber logrado comunicarse con ella. Expresaba su aburrimiento en el desierto y pedía a Masa que le escribiera para mantener correspondencia como en tiempos pasados. Svetlana compartía que no había novedades, solo que un nuevo inquilino se había mudado y parecía haberse instalado. A pesar de ello, los padres no se quejaban y estaban contentos de tenerla allí. Al volver, según se comenta, regresé en un estado lamentable, pero no me molesta la labor, estoy harto de la compañía, la compensación obviamente no fue recibida, sin embargo, aseguran que pagarán a las tías en Moscú el mes que viene, la contacté, no se opone a acogerme, pero tras el año nuevo, ahora atraviesa ciertos contratiempos, complicaciones, aún tengo un empleo. Trabajo a tiempo parcial, pero me falta la valentía necesaria para sentirme plenamente vivo mientras tengo tareas por cumplir. Mi principal preocupación eres tú. Terminamos de forma absurda, y para añadir más drama, una compañera tuya vino a buscarme y descubrió mi número en su agenda. Primero recibí una llamada de ella, después nos encontramos. Es una chica bastante agradable que mencionó que era su amiga. Intentó comunicarse contigo, pero tu teléfono estaba fuera de servicio. Traté de indagar con ella qué había sucedido, pero solo mencionó algo sobre la empresa. Nadie más está al tanto, todos están sorprendidos porque el jefe se ha fugado contigo. Le di tu dirección y ella realmente mostró interés en contactarte. No te preocupes, espera una carta o postal. Parece que no hay más que decir. Buena suerte y no te mojes, todo saldrá bien. El teléfono del coche se ha quedado en silencio, quizás debido a una mala conexión en algún lugar. Ese tiempo se esfumó mientras Masa misma seguía mejorando. No podía comunicarse con nadie, su cuenta bancaria se había agotado por completo. Tras comprobar el saldo unos días atrás, se dio cuenta de que solo podía recargarla en la parada de autobús más cercana. Sin embargo, para llegar hasta allí, debía dirigirse al edificio de la administración del pueblo. Aunque había una terminal, llevaba mucho tiempo estropeada y nadie se apresuraba a arreglarla. Según Katia, la tía de Masa, el resto de los habitantes del pueblo lograron salir adelante de alguna manera, pero Masa misma no sentía prisa. Parecía estar en un estado de congelación, esperando algo, atrapada en un pequeño espacio. En el rincón del pueblo, evitó mostrarse, sin intención de contactar a nadie, ni siquiera a Svetlana. Si Víctor decidía llamar de repente, ella anhelaba y temía su llamada, pero no parecía probable. Aunque Tamara tomó la iniciativa de comunicarse con Masa, desconocía la razón de la separación de Víctor.
A pesar de no compartir con sus colegas los cambios en su vida personal, algo que no acostumbraba a hacer, la melancolía interrumpió sus pensamientos. La apariencia de Oleg en el baño es un desastre total, pero todo tiene solución. Mañana llevaré mis herramientas para arreglarlo. Masa notó que Oleg se ruborizaba y le dijo que no era necesario que perdiera tiempo en su baño. No tenía que resolver sus problemas. No estaba ocupada en ese momento. No era difícil. Estaba dispuesta a pagar por el trabajo. Aunque no podía hacerlo, al menos quería ayudar como vecino. No quería parecer un aprovechado. Solo quería colaborar. Rechacé tu oferta, no puedo depender de ti constantemente. Hace poco, Masa solía confiar en la bondad de las personas, pero ahora dudaba de que un desconocido pudiera brindar ayuda sin esperar nada a cambio. Fue una lección dura que aprendí recientemente de otro individuo. Sin embargo, Oleg propuso una alternativa, ya que eres tan meticuloso. Hagamos un trueque, tú cuidas de mi madre mientras yo renuevo la casa de baños. En 3 días, no necesitaré ir a la ciudad. No puedo dejar a mi madre sola por mucho tiempo, así que suelo pagar a los vecinos para que velen por ella en casa. Sin embargo, siendo sincero, es Baba Clava quien no genera confianza, prefiero hacer un acuerdo contigo, estoy de acuerdo, este acuerdo le caía perfectamente a Masa, no te sentirías obligada, al contrario, es beneficioso, eso es estupendo incluso para mañana. Unos minutos después de la partida de Oleg, Masa escuchó un maullido melancólico debajo de la ventana. Al mirar hacia el patio, vio a un gatito blanco delgado y sucio sentado en el suelo. Masa decidió llevar al inesperado visitante a casa y lo limpió con agua tibia para quitarle la suciedad de la calle. Masa envolvió a la gatita en una toalla, acariciando su pelaje blanco hasta que se hinchó. Después, sirvió la sopa local en un plato para que la pequeña pudiera comer. Mientras acariciaba su lomo, decidió llamarla Bola de Nieve, a lo que el gatito respondió ronroneando. Ahora tocaba pensar en cómo alimentar a la nueva integrante de la familia, pero sin echarla, decidió devolverla a la calle al día siguiente. La máquina tenía a su disposición una pequeña pero práctica casa de baños, donde el suelo ya no se caía a pedazos y la caldera funcionaba perfectamente. ¿No es maravilloso cuando a un hombre le crecen los brazos? En el lugar y a la hora convenida, al alba, Masa se plantó frente a la morada de Oleg. Él la divisó a través de la ventana, abrió de par en par la puerta y la invitó a entrar. Estoy lista, ahora te presentaré a mi madre, anunció Masa. Subió al porche, cruzó el umbral y al recorrer el pasillo percibió una atmósfera de serenidad y confort. La vivienda irradiaba tranquilidad y una agradable sensación en la amplia sala donde Oleg la aguardaba. Las paredes estaban revestidas con un papel tapiz claro y los muebles eran de un estilo ligero. Una anciana cubierta con una manta tejía en una silla. Aquí tienes, les presento a... Esta es Masa y esta es... Valentina Alexandrovna, saludos. Por favor, detén el vehículo. Agradezco tu disposición para quedarte conmigo durante tanto tiempo. Nadie solía llamarme Masenka, y a veces me cuesta recordar cuándo fue la última vez que alguien lo hizo. Mi madre solía llamarme así. En la escuela, la maestra de la clase, que siempre estaba muy contenta con las calificaciones de Oleg, me llevó a la cocina. Allí me enseñó cómo usar la estufa, me explicó qué calentar para el almuerzo y cuándo tomar la medicina. Todo parecía estar bien. Ahora me voy a la ciudad, tengo muchas cosas que hacer, pero no te preocupes por apurarte, dijo Masa. En un susurro. De repente, me invadió una extraña preocupación por esta esencia. No te preocupes, estoy manejando con precaución. Si surge algún problema, llama a este número. Oh, se agotaron los fondos en mi cuenta y no puedo resolverlo. Subiré el saldo aquí, no es gran cosa. Lo solucionaré en el camino y definitivamente te lo devolveré. Tranquilo, tranquilo. Mientras dictaba tu número, Oleg echó un vistazo a la habitación de mi madre. No te aburras aquí sin mí. Intentemos hacerlo con una sonrisa. Mi madre respondió con una sonrisa. Realmente pasamos todo el día juntos, no fue aburrido. Valentina Alexandrovna resultó ser una conversadora interesante, recordando muchos incidentes divertidos. En el pasado, mostró amabilidad hacia Masa. En un pueblo desolado al final del otoño, su interés se centraba en su infancia en este lugar, cuando estudiaba en una escuela cercana. Ella misma había cursado allí hace mucho tiempo. Es lamentable que la escuela esté cerrada, ya que apenas hay estudiantes. Recientemente se había mudado a otro pueblo.
Es necesario desplazarse hasta la escuela que aún permanece abierta. En aquel entonces, el pueblo lucía desolado, pero todo era distinto. Ambos suspiraron, sin embargo, no se dejaron abatir por mucho tiempo y cambiaron de tema rápidamente. Valentina Alexandrovna mencionó, incluso en la actualidad, sigo amando mi tierra natal. En verano, este lugar es hermoso, con los altramuces del río floreciendo de manera tan maravillosa, mis flores favoritas. Masa, un poco más adelante en el camino, añadió, todos esos arbustos tuyos no tienen nada que envidiar a los campos de lavanda. Expresó su preocupación, estoy un tanto inquieta por Oleg, parece aburrido aquí, dijo Valentina Alexandrovna. Mi lugar de origen es esta ciudad, pero por mi culpa me mudé. Mi enfermedad me hace sentir impotente, pero confío en recuperarme y volver a caminar con normalidad. Mientras tanto, disfruto viendo álbumes llenos de fotos que he acumulado a lo largo del tiempo. Hoy almorcé un delicioso banquete, preparado por mí misma, en un ambiente encantador. Los panqueques finos, casi transparentes con bordes de encaje, me hicieron olvidar el paso del tiempo. Estoy tan a gusto que ni siquiera quiero irme cuando Oleg lo sugiere. Al caer la noche, regresé de inmediato. No la dejaron ir. Me invitaron a disfrutar de té con deliciosos pasteles de almendra traídos de la ciudad. Masenka, apareciendo de vez en cuando, se mostraba siempre puntual y de buen humor. Valentina Alexandrovna le preguntó si le gustaría unirse, si no le resultaba molesto y si no se aburría en su compañía. Yo, que no me aburría en absoluto, estaría encantado de que se uniera, siempre y cuando Oleg no se viera interrumpido en su trabajo, absorto frente a sus dibujos y planos, sin percatarse de nada a su alrededor. Mash intervino en la conversación, Oleg, eres crítico de arte de profesión. Tienes conocimiento sobre diseño de interiores, aunque no es mi especialidad. Aún así, los conceptos básicos me resultan familiares. A veces tengo que ocuparme de asuntos de interiores, pero mi enfoque principal sigue siendo la arquitectura en lugar del diseño. Renovar la apariencia siempre es beneficioso, y a veces el tiempo escasea para las tareas rutinarias. ¿Te gustaría colaborar en el pago? En casa, ya he realizado la limpieza para que todo brille, por lo que prácticamente no queda nada por hacer, solo necesitas sentarte frente a tu ordenador portátil. He notado que tienes uno, así que cargaré un programa especial desde una memoria USB para tu dispositivo. Estoy segura de que lo dominarás rápidamente, Masa. Se sintió animada al darse cuenta de que anhelaba más que simplemente realizar tareas domésticas como limpiar y lavar platos. Este no era un sueño de decoración de interiores, algo que siempre le había intrigado. Incluso consideró la idea de apuntarse a un curso de diseño de interiores. Sin embargo, su romance con Víctor complicó las cosas y le resultó imposible estudiar, ya que Víctor prefería que se enfocara en ascender en su trabajo actual, tomando cursos que no estaban relacionados con el diseño de interiores. Afirmaba que sería lo mejor. A pesar de esto, ella sentía que nadie podía restringir su deseo de seguir aprendiendo. Ahora, su sed de conocimiento no tenía límites. Cada día traía consigo algo novedoso para Masa, quien poco a poco se fue adaptando a esta nueva realidad. Se familiarizó con destreza en un software de diseño, se esforzó por ser de ayuda para Oleg y frecuentemente visitaba a Valentina Alexandrovna para asistirla en sus sesiones de fisioterapia. Los médicos afirmaban que estos ejercicios podrían brindarle una oportunidad de recuperación. En ocasiones, Masa prolongaba su estancia con los visitantes, sintiéndose a gusto y serena en ese entorno. Por primera vez, experimentaba una sensación de protección, como si hubiera encontrado un refugio en una especie de familia propia de la que había estado alejada por mucho tiempo, siguiendo la recomendación de Oleg. Habiendo sido contratada a tiempo parcial en la misma empresa donde trabajaba, todo se gestionó de forma remota. Estaba entusiasmada con su nuevo empleo y se esforzó al máximo para asegurar una remuneración estable, a pesar de ser modesta. La vida era sencilla y medida, y la ajetreada realidad de la ciudad mejoraba gradualmente. Parecía un sueño que se hacía realidad. Lo único que inquietaba a Masa era que su embarazo aún no era visible, pero debía concentrarse en la felicidad de su futuro hijo. El embarazo transcurrió sin complicaciones y la naturaleza recompensó a Masa con un embarazo saludable. Aunque parecía frágil por fuera, se encontraba en buen estado de salud, lo que le hacía sentirse optimista. Las profecías de Svetlana aún no se han materializado, noviembre ha llegado y se ha ido, la nieve ha caído y se ha derretido en varias ocasiones, y un día de mediados de diciembre, un Opel azul hizo su aparición en la calle del pueblo. Mientras pasaba por el patio, en una escena digna de un sello en una calle tranquila,
sucedieron eventos inesperados. Masa se detuvo de repente, tardando un momento en reconocer el automóvil que ya había visto antes. De la cabina emergió un joven que también le resultaba familiar. Sí, era Boris, el diputado Víctor, que había llegado para sorprender a todos. Me percaté de que Masa saludó con un gesto de la mano, expresando, «Hola. Finalmente logré encontrarte». Incluso el navegador no resultó de gran ayuda, por lo que tuvo que recurrir a los lugareños. Este lugar parecía ser un reino adormilado, con personas congeladas en el tiempo, sin comprender cómo Boris había llegado allí. ¿Qué buscaba de Masa? ¿Cómo había descubierto su paradero? No era casualidad que se encontrara en un pueblo remoto, a kilómetros de la ciudad. Mientras tanto, Boris se acercaba a la puerta y, con cortesía, le preguntaba a Masa cómo había llegado allí. Ella respondió de pasada, mencionando que había visto a un conocido. La joven, con una sonrisa en los labios, expresó, «Por supuesto que vine especialmente para verte por un motivo. ¿Me invitarás a disfrutar de una taza de té? Está delicioso y la tetera pronto estará lista para servir». Boris se sorprendió al ver la casa de Masa, no había imaginado que la gente pudiera vivir en esas condiciones. Sin embargo, la realidad es que hay personas que viven en situaciones aún más precarias. La crítica despectiva no le agradó a la chica, quien ya se había encariñado con su modesta morada. A pesar de ello, encontraba la casa bastante acogedora por dentro. Se habían realizado algunos cambios y reinaba una impecable limpieza. Masa había decorado con esmero y creatividad. Las cortinas y servilletas de punto donadas por Valentina Alexandrovna dieron un toque fresco a la habitación, mientras que Masa, con sus propias manos, creó una colorida alfombra. A pesar de los cambios positivos en comparación con antes, Boris no mostró ninguna emoción, simplemente asintió con aprobación. Masa, con amabilidad, sirvió té de menta en una elegante taza, acompañado de galletas recién compradas en la tienda del pueblo. ¿Te gustaría unirte a mí en la mesa?, preguntó, invitando a Boris a sentarse frente a ella con expectación. Ella le echó un vistazo, pero Boris parecía estar poniendo a prueba su paciencia al no tener prisa por revelar el motivo de su inesperada visita. En lugar de eso, charlaba sin sentido, cuestionando cómo era vivir en un lugar tan apartado de la civilización. Expresó que ya no tenía empleo y que había decidido emprender su propio negocio, logrando incluso atraer a algunos clientes. Con entusiasmo, le anunció a Mash que era hora de regresar a una vida más convencional y le extendió una invitación formal para trabajar juntos. Además, le pidió su dirección para que Tamara pudiera investigarla. ¿Te gustaría ser mi modelo a seguir? El trabajo es como de familia y hasta podría aumentar mi sueldo. Hace poco tiempo, Masa habría aceptado de inmediato una oferta atractiva, habría saltado de alegría y habría corrido a recoger sus cosas, pero ahora simplemente se limitaría a dejarlo todo e irse, ya que aún tenía un proyecto por terminar y planeaba visitar a Valentina Alexandrovna pasado mañana al atardecer. Oleg se comprometió a acompañar a Masa al centro regional para elegir el papel pintado de esta habitación en el supermercado local que Boris construyó. Con las cejas arqueadas en asombro, se nota que aguardaba una respuesta distinta. Después de un prolongado silencio, Masa agradeció con un muchas gracias al darse cuenta de que no estabas contento. Expresó su gratitud y mencionó que necesitaba reflexionar sobre su situación actual. Al preguntar si esperabas regresar a tu posición anterior en la jerarquía, ella respondió con un rotundo no. Comentó que no tenía sentido trabajar para alguien tan deshonesto, ya que no se puede arreglar algo que está roto. Boris reveló toda la información que tenía, lo cual probablemente habría sido beneficioso para él. Permaneció en silencio, aunque su enfado hacia Masa era evidente. Ella no se abalanzó sobre él ni se mostró encantada con su propuesta. Al conocer al visitante de la ciudad, no demostró mucha alegría. Las cosas no salieron como Boris había imaginado al planear este viaje. Masa sospechaba desde hace tiempo, ¿descubrirá finalmente la causa de sus recientes desgracias? A pesar de todo, Boris siguió adelante. Decidió ponerla a prueba para determinar si era digna de convertirse en la esposa de alguien como él. En resumen, Víctor me citó en su despacho y me ofrecía acercarme a ti con la esperanza de que accedieras. ¿Recuerdas cuando te obsequié flores hace 2 semanas? Masa recordó de forma vaga cómo Boris le entregó un ramo de crisantemos rosados de repente. Últimamente, Boris había estado muy presente en su vida, demostrando su cercanía con cumplidos y pequeños gestos de atención. A pesar de esto, ella no les daba mucha importancia,
pensando que eran simplemente muestras de agradecimiento por cubrirlo a menudo y no informar a Víctor de algunos errores. En ocasiones, Boris llegaba tarde a sus compromisos. En las reuniones o al revisar contratos, Masa solía suavizar los obstáculos y corregir gradualmente los errores de los empleados. Creía que este enfoque fortalecería la causa compartida y preveniría conflictos innecesarios, por lo que no cayó en la trampa. Así que, efectivamente, no lo hizo. Tenía la intención de emplear su astucia, ya que, en una ocasión, junto a una amiga, vivieron una experiencia aventurera y luego se reencontraron. De vez en cuando, ella muestra ciertos rasgos que te recuerdan un poco a ti, Mash. A pesar de su estatura, no me importa, ya que tiene una melena larga y castaña. ¿Cómo reacciona tu Alinka ante esta chica y la acepta? Recibí ayuda y también conseguí a alguien para hacer las fotos, pero no te preocupes, simplemente ocurrió de esa manera. De todas formas, le entregué a Víctor las fotos de Alionka y yo en la cama, donde no se ven nuestros rostros, lo cual podría confundirse fácilmente contigo. Te las di por la noche y a la mañana siguiente ya no estabas en la oficina cuando los empleados empezaron a preguntar por ti. Víctor respondió que ya no trabajabas allí y prohibió mencionarte siquiera. Todos estaban sorprendidos, incluida Masa, pero logré entender la explicación de Boris. Aunque parecía imposible, no fue así. Todos ustedes conocen la razón detrás de mi acción. Quizás crean que lo hice para agradar a Víctor, pero no es así. Simplemente, me enamoré de ustedes en el instante en que vi a Víctor. No soy un rival, apenas tuve oportunidad. Por lo tanto, no podía dejar pasar esta ocasión. Coincidió que él comenzó a sospechar y a investigar, por lo que decidí confiar en ti al % Masa. Ahora que todo está claro, ¿aceptarías salir conmigo? Estoy dispuesto a unirme en matrimonio contigo mañana. Seremos compañeros de por vida y necesitaremos emprender juntos un negocio, sin enredos. Los escándalos se presentaron ante los ojos de Masa, manchas oscuras se esparcieron por las paredes de Dinamarca. Ella se preguntaba por qué el hombre frente a ella mostraba casi orgullo por su maldad y no sentía vergüenza al admitirlo. Víctor, por otro lado, solía ser bueno. Comenzó con una absurda prueba para su novia sobre esto, creyó a Boris y luego la despidió sin dar explicaciones. La maldad humana parece no tener límites. Masa apenas pudo reunir fuerzas para decir vete, no entiendo. Boris la sorprendió al echarla, a pesar de que ella le explicó que había hecho todo por él. Pide disculpas, si aún no comprendes nada, no deseo verte, vete y dile a Víctor que ustedes dos forman una pareja perfecta, un par de pillos. ¿Quién te necesita, crees? La multitud vendrá corriendo, saludando simplemente. Manchas rojas de ira aparecen en los discos de Boris. Seguirás siendo mía en cualquier lugar, no hay forma de escapar. Estás acostumbrado a una vida hermosa, eso puedo ofrecerte. Saluda, es desagradable. Míralo, incluso tú, ella se siente mal. Boris se levantó, la abrazó por los hombros. Intentemos olvidar todo lo malo, pero acércate a mí, no me toques. Escuché lo que sucede desde la puerta. Masa se giró en el umbral y se detuvo, mirando a Oleg con furia. ¿Por qué estás tan orgulloso? Te has convertido en un nuevo caballero, exclamó antes de ordenarle que se fuera. Boris, notablemente más alto y ancho de hombros que Oleg, decidió quedarse en el desierto, con un gesto ofendido en su rostro, mientras salía por la puerta que se cerró de golpe. El Opel azul se alejó por la estrecha calle. Sin necesidad de preguntar, Oleg escuchó atentamente a Masa contarle lo sucedido, sin ocultar nada, solo buscando desahogarse. Una amiga verdadera, comprensiva y lista para aceptarla sin reservas, con todo su pasado y sus innumerables dificultades, se sentó abrazada a Oleg. Él le acarició la cabeza y le dijo, sí, noté que algo grave te sucedió, pero no pude anticiparlo. Está bien, no te preocupes, encontraremos una solución pasado mañana. No solo decidiremos el fondo de pantalla, sino que también debes inscribirte en la clínica de Navidad. Ahora, más que nunca, debemos pensar en el niño. Él no tiene la culpa de nada cuando hay un apoyo sólido para afrontar el problema. Poco a poco están tomando decisiones y la vida en la calle está mejorando con la suave caída de la nieve. Masa se encontraba sentada frente a su portátil, inmersa en su próximo proyecto de diseño interior, mientras el gato adulto jugueteaba con un ovillo de lana en el suelo. Desde que conoció a Oleg y su madre en la víspera de Año Nuevo, todo parecía haber cambiado para mejor en su hogar. A pesar de la incertidumbre del futuro, Masa no deseaba alterar nada en ese momento.
Una melodía suave resonaba en la habitación mientras tomaba su teléfono, contemplando el número que había planeado borrar de la memoria. Sin embargo, por alguna extraña razón no me preparé y luego lo olvidé. Hola, querido, escuchó Masa la segura voz de Víctor, siempre confiado. Sus sienes se helaron, su sangre latía con esperanza. Había estado esperando esa llamada, pero ahora se sentía desconcertada sobre cómo reaccionar. ¿Por qué no respondes?, preguntó Víctor. Puedo escucharte perfectamente, respondió Masa. Está bien, aunque debemos tener una conversación seria. ¿Todo está claro ya? No me sentía bien en otoño. Puedo recogerte mañana. En el otoño tomaste todas las decisiones, ya no hay ningún lazo que nos una. Espera un momento, no te apresures. Antes me emocioné, pero ahora entiendo todas las circunstancias. Sé que no tienes culpa alguna, así que podemos comenzar de nuevo. Nada está perdido todavía, ¿entiendes? Por supuesto, puedes suponer que Boris te engañó. Es un individuo despreciable y extraño, y caí en su trampa. Lo sé, dijo Masa con serenidad. Hace una semana lo reveló todo. Tuvimos algunas diferencias comerciales con él, pero eso no es relevante para ti. Consulté con mis padres y tampoco les importa. Ahora, en cuanto a nuestra boda, puedes elegir el vestido que desees. He devuelto el anillo al salón, pero no pasa nada, busquemos uno distinto. ¿Realmente piensas que es posible despreciar a alguien de esa manera y luego intentar sobornarlo con un vestido de novia y un anillo para arreglarlo todo, Víctor? En la vida, no todo se desarrolla según lo planeado. Hubo un momento de silencio en el que el exprometido intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Fue una sorpresa para él ver a Masa tan dócil y sumisa, estuve de acuerdo con todo lo que dijo. Me atreví a cuestionar, ¿cómo podía casi disculparse, ofreciéndose a reconstruir la relación rota? ¿Por qué Masa no derrama lágrimas de felicidad y expresa gratitud? Está bien, el bebé ha demostrado tener determinación y eso es suficiente, no rechazarás una propuesta de matrimonio, ninguna mujer se resistiría, de hecho, puedes decidir el destino de nuestra luna de miel, incluso Madagascar sería una opción, no tengo objeciones respecto a ningún lugar para nuestra luna de miel, pero la boda no se llevará a cabo. Es bastante complicado de comprender, pero ahora que estás aquí, no te quedarás en tu ciudad natal, y sobre el niño, espero que hayas cumplido. No he interrumpido el embarazo, por supuesto que no, y el niño es solo mío para recordar lo que dije acerca de él, no es necesario, tengo una memoria excelente, ¿verdad? Me equivoqué en ese momento, ahora corrijamos todo. Víctor se encontraba sorprendido de que Masa ya no acatara sus órdenes, ella había escapado de su control. Sin embargo, Masa puso fin a la conversación inútil y simplemente expresó, por favor, no vuelvas a contactarme. Ella ya lo había previsto. No importa cómo se desarrollen las cosas en el futuro, Víctor no tendrá que lamentar la separación. Ninguna cantidad de dinero podrá compensar su egoísmo e insensibilidad. Ahora se da cuenta de que hay otros hombres, fiables y valientes, dispuestos a ayudar desinteresadamente. Que Oleg sea quien permanecerá solo como su amigo, ya que entre ellos yace su historia pasada y el hijo de otra persona. Sin embargo, en presencia de Oleg, la rutina se vio interrumpida cuando la bola de nieve dejó de lado sus quehaceres y se dirigió hacia la puerta, sintiendo la presencia de aquel que solía consentirlo con golosinas. Al entrar en la habitación, la expresión inusual en el rostro de Oleg no pasó desapercibida para Masa, quien lo recibió con un saludo y la firme convicción de abordar un tema pendiente. Parados frente a frente, ella lo observó fijamente a los ojos y finalmente confesó, he estado postergando esto por mucho tiempo, pero hoy siento una urgencia obsesiva. ¿Y si te marchas y yo? Siento un profundo temor de perderte, deseo estar junto al bebé en todo momento, lo criaré con todo mi amor y ahora te unirás a mí en matrimonio. Masa no pudo contener las lágrimas que brotaron de sus ojos. Esta vez, las lágrimas no eran de alegría, simplemente abrazó a Oleg en silencio, así culminó la vida en el automóvil con una línea oscura, aunque quizás ya había terminado mucho antes, en un día de noviembre, cuando Oleg hizo su primera aparición en esta casa. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. Masa y Oleg se casaron y comenzaron a vivir como una familia feliz. A medida que la primavera se acercaba, Valentina Alexandrovna se alegraba al recuperarse. El tratamiento tuvo un efecto gradual y, poco a poco, toda la familia, incluyendo Sneska, se trasladó a la ciudad. Víctor intentó encontrarse con Masa en varias ocasiones más, pero sus problemas comerciales crecieron rápidamente, dejándole sin tiempo para encuentros. Finalmente,
Se dio cuenta de que Masa estaba fuera de su alcance para siempre. Mientras tanto, encontró la felicidad con Oleg en el pintoresco pueblo de Voskresensky, donde su dicha comenzó. No olviden que en verano regresarán a visitarlo, cuando los altramuces florezcan hermosamente, el río cristalino salpique alegremente y el sol brille con intensidad.